es los sueños? ¿Qué son los sueños? Yo diría que es un portal al mundo espiritual. Wow. Es un sueño. Un sueño realmente sería un portal que pasas allá a una dimensión espiritual donde puedes ir fácilmente, vas al futuro, tienes mensajes de Dios hacia el futuro, como también Dios a través de los sueños nos liberta, Dios a través de los sueños hay sanidades. Yo tengo testimonios de gente que me dice sueño y era Dios, y la figura que Dios usó para mostrarme de su Santo Espíritu era Juan Carlos Harrigan en mi sueño, y fue un sueño súper largo, una visión muy bonita, y entonces yo decía, wow, Dios usa personas que tú ves de autoridad y de reconocimiento y dices, bueno, esta persona en mi sueño hacía esto y esto, pero no, realmente cuando recibo la interpretación era Dios en esa figura en mi sueño. El Espíritu Santo fácilmente trae un mensaje profético para la persona que recibe esa interpretación. Cuando tú recibes una interpretación del sueño que es revelada por el Espíritu Santo, sabes que es algo completo. Es como que tú necesitas un vaso de agua y la recibes y la tomas. Como que dices, necesito esto, y lo recibes completo. Y es de Dios, te sientes satisfecho, te sientes completo. Sabes que esa es la interpretación correcta de tu sueño. Cuando no es así, quedas con esa incertidumbre. ¿Será que sí es eso lo que me soñé? ¿Será que sí significa eso? Bendiciones, familia. Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube, Anodi Estrella Oficial. Y como siempre, estamos aquí pues haciendo contenido bastante edificante para bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Y hoy me place el honor, el privilegio pues de estar una vez más con una mujer de Dios que yo sé que va a soltar algo muy poderoso para ustedes. ¿Qué tenemos para hoy? El Señor le bendiga, amados. Un privilegio estar en esta tarde aquí compartiendo en su canal. Hoy vamos a hablar de la interpretación de los sueños. Amén, amén. Gloria al Señor. Así que siéntese, acomódese, porque esto estará poderoso. Los sueños traen mensajes proféticos. Claro que sí, los sueños traen mensajes proféticos. Los sueños, la interpretación del sueño en sí, cuando es una revelación del Espíritu Santo, porque hay diferentes interpretaciones de sueños. Wow. Hay personas que interpretan los sueños por un libro, por una indicación, porque alguien dijo, porque la gente dice. Que suele pasar que dicen, no, sueño con una serpiente y significa que son enemigos o que son chismes o algo así. Pero no, cuando es la interpretación del sueño, es la revelación del Espíritu Santo, fácilmente trae un mensaje profético para la persona que recibe esa interpretación. Cuando tú recibes una interpretación del sueño que es revelada por el Espíritu Santo, sabes que es algo completo. Es como que tú necesitas un vaso de agua y la recibes y la tomas. Como que dices, necesito esto, y lo recibes completo. Y es de Dios, te sientes satisfecho, te sientes completo, sabes que esa es la interpretación correcta de tu sueño. Cuando no es así, quedas con esa incertidumbre. ¿Será que sí es eso lo que me soñé? ¿Será que sí significa eso? Sigues con esa inquietud hasta que alguien te dé la interpretación correcta y te sientas completo, ¿sí? Pero sí traen mensajes proféticos fácilmente. Es que yo diría que un sueño es una carta de Dios para la persona que la tiene. ¿Una carta de Dios? Sí, una carta de Dios, un mensaje de Dios. Porque es que hay muchas cosas. Mira, por ejemplo, hablo por mí. Dios le habla a uno de una manera que Dios te habla en los sueños. Dios, no sé si alguna vez has leído el libro de Enoc, pero si tú notas, Enoc habla de un sueño que tuvo donde le fue mostrado todo lo que iba a suceder por el pueblo de Israel, desde Génesis hasta Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le dio ese mensaje Dios a Enoc? ¿A través de qué? De un sueño. Ahora, a través de sueños podemos recibir regalos de Dios. También recibimos regalos a través de Dios, a través de los sueños, regalos de Dios. La palabra de Dios registra que cuando Salomón recibió la sabiduría, dice, Jehová se presentó delante de él. ¿Y cómo se presentó? Dice, se presentó a través de un sueño. Y le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Y qué le pidió? Sabiduría. ¿Y quién dice que a través de ese sueño no recibió Salomón la sabiduría? Wow.
Tremendo. ¿Qué es los sueños? ¿Qué son los sueños? Yo diría que es un portal al mundo espiritual. Wow. Es un sueño. Un sueño realmente sería un portal que pasas allá a una dimensión espiritual donde puedes ir fácilmente, vas al futuro. Vas al futuro, tienes mensajes de Dios hacia el futuro, como también Dios a través de los sueños nos liberta, Dios a través de los sueños hay sanidades. Yo tengo testimonios de gente que me dice, pastora, la vi en mi sueño y pasó tal cosa y fui y me hice el examen y estoy sana. Dios Entonces no es la mío. pastora, es Dios que coloca esa imagen ahí de esa persona de autoridad espiritual en tu vida, el pastor, la pastora, el evangelista. Hay personas que me han contado a mis sueños de Juan Carlos Harrigan, Sí. con Juan Carlos Harrigan, y dicen, y él vino y oró, y yo estoy sana, estoy sano. Wow. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dios usó esa figura. Sí. ¿Sí? Ese ungido, esa ungida. Hace poco nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposo de ir a un evento donde estaba Juan Carlos Harrigan. Sí. Fue súper emocionante porque le conocimos, o sea, le vimos en persona y wow, súper emocionante. Y recuerdo que llegamos acá, llegamos muy tarde, porque era en otra ciudad que siempre queda un poco retirada, pero esa misma noche yo tuve un sueño con él. Y un sueño así súper largo, tuve que llamar a un profeta que se llama Wander de los Santos, que el Señor lo bendiga donde esté. Y ese hombre ya anda en niveles proféticos, profundos, Wow. y en interpretaciones de sueños extraordinarias. Y lo llamaba y le contaba mi sueño y era Dios. Y la figura que Dios usó para mostrarme de su Santo Espíritu era Juan Carlos Harrigan en mi sueño. Y fue un sueño súper largo, una visión muy bonita. Y entonces yo decía, wow, Dios usa personas que tú ves de autoridad y de reconocimiento y dices, bueno, esta persona en mi sueño hacía esto y esto. Pero no, realmente cuando recibo la interpretación era Dios en esa figura en mi sueño. Wow. Tremendo. Entonces, la interpretación de los sueños es un nivel profético. Es un nivel profético. Claro que sí, es un nivel profético que hay que desarrollarlo. Wow. Mira, los dones, yo siempre le digo a la gente, los dones son como una plantita. Si tenemos una plantita, ¿qué le echamos a la plantita? Agüita, la ponemos a que le dé, ¿qué? Pues unos destellitos del sol, Sí. ¿cierto? Para que ella se alimente de la luz Bien. y del agua, ¿cierto? Y crezca. Los dones son iguales. Los dones hay que alimentarlos, hay que cuidarlos. La persona que tiene su don, que el don es de sanidad, bueno, hay que entrenarme en sanidad. ¿Cómo Dios me va a entrenar en sanidad? Me va a colocar a los enfermos. ¿Para qué? Para que ore por ellos. Ay, no, pastora, que yo pongo las manos pero no pasa nada. Pero si el don está ahí, en algún momento sucederá algo. ¿De qué manera debo cuidar ese don? Lo cuido alimentándolo con la palabra de Dios, alimentándolo con una búsqueda de Dios, cuidando el Espíritu Santo que está conmigo. No puedo, si yo tengo un don profético, si sé que tengo ese don profético que está ahí, tengo que cuidar mi palabra, cuidar lo que digo, porque si maldigo, fácilmente cae esa maldición. Si bendigo, fácilmente cae esa bendición. Debo cuidar mis palabras, debo cuidar la presencia del Espíritu Santo que está en mí. Esa es la que es fundamental que cuide. El profeta, ¿qué pasa? Tiene el Espíritu Santo las 24 horas sobre su cabeza. Si se va, si se desvía, si se pone a mirar lo que no debe, a escuchar lo que no debe, a hablar lo que no debe, a hacer lo que no debe, pues fácilmente va a perder. Se contamina. Se contamina y no llega a esos niveles que necesitamos o que el Señor, que el Quiere mismo que don alcancemos. trae, pero que vamos a medida que vamos buscando de Dios, se van desbloqueando, por así decir, esos niveles, ¿cierto? Entonces, una persona que siente que no está avanzando ni creciendo en la revelación, el don que Dios, pasa algo que no está bien. Claro, debe tener puertas abiertas a cosas que a Dios no le agradan, no está cuidándose, como te estoy diciendo, no está cuidándose o fácilmente se contamina. Para contaminarnos es muy fácil. Es sentarnos a hablar con alguien que no está en Dios y que nos meta en una conversación que no debemos participar. Wow. Cuando hablamos de otro siervo, que no, que es que eso es la gente chismosa, los que no conocen de Dios, la gente de la calle, que no. En la iglesia hay muchos que dicen conocer de Dios, están en la iglesia, participan de los altares. Hay pastores que fácilmente se ponen a hablar de otros pastores, siervos que fácilmente se ponen a hablar de otros siervos, siervas que fácilmente cogen la misma iglesia como si fuera una sala ahí de ventas y de cosas,
y no debemos participar de eso. Cuidemos, seamos celosos. Mire que la palabra de Dios dice que Dios es celoso, ¿cierto que sí? Nosotros también debemos de ser celosos con esa presencia de Dios en nosotros. También debemos cuidar esos dones. Para poder subir niveles hay que mantenernos en santidad y hay que ir desbloqueando esas dimensiones espirituales a medida que vamos avanzando, adentrándonos en esa búsqueda en el Espíritu. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo usted recibe una interpretación de un sueño que le están contando a alguien? ¿Cómo se recibe esa interpretación? Cuando la persona empieza a contar el sueño, es algo curioso. Es como si a uno aquí en la mente le pusieran como la película de su sueño. Sí. Sí, literal es así. Es como que tú empiezas a ver el sueño literal. Hay momentos donde la persona está contando el sueño y uno ve los colores y cuando tú le preguntas color tal, dice sí, ese color. Y había tal cosa así, y era grande o pequeño. Uno dice como que era, ¿y tu hermana pequeña? Sí, mi hermana era pequeña, mi hermano el menor, mi hermano esto. Porque la interpretación o la revelación la da el Espíritu Santo de Dios. Sí. Eso lo tienen todos los profetas que quieran acceder, solo métase en el Espíritu de Dios, métase a la presencia de Dios y todo eso es nivel profético, el Señor se lo va a entregar. Es decir, que una persona no puede dar nunca una interpretación, por ejemplo, estando en la carne. Hay gente que la da, pero no es la revelación del Espíritu Santo. Bien. Sino ya es lo que te digo, como los libros, como... Porque hombre de Dios como Daniel, ¿verdad? Que pidieron unos días para orar y se les fue revelado la interpretación del sueño que había tenido este rey, ¿verdad? En Babilonia. Sí. Y muchos hombres de la Biblia, pues que oraban a Dios y Dios le daba esa interpretación de ese sueño. Amén. Donde habían magos que decían que no hay nadie que pueda interpretar ese sueño, sino solamente un Dios del cielo. Amén. Vemos eso, si lo que tú dices de Daniel, de la interpretación, los que pidieron como unos días, pero mire, nótese que alguien como José no interpretaba sus propios sueños. Sí. Pero era un profeta genuino. Bien. Era un profeta que se movía en todas las esferas, porque se movía en los tiempos, en la tierra. Era un profeta que discernía los tiempos, que la tierra, dice que donde llegaba, la tierra era fructífera, cambiaba, la atmósfera era cambiada, pero no podía interpretar sus propios sueños, porque cuando él tuvo su sueño, tuvo que buscar a su papá e interpretar. ¿Quién le interpretara su sueño? Sí. Porque interpretó el del copero, interpretó el del panadero, interpretó el del faraón. Es decir, que aquel que empezó soñando fue aquel que terminó interpretando sueños. Interpretando sueños. Y Dios a los profetas les habla mucho a través de los sueños. Es más, yo diría que la primera característica del profeta es esa, que es muy soñador. Wow. El profeta sueña También, mucho. Una pregunta. ¿El enemigo puede revelar sueños a la persona? Claro que sí, hay sueños que también el enemigo se logra filtrar ahí, puede colocar sueños el enemigo. Entonces, a través de sueños también llega la brujería, la hechicería, el bloqueo, el desánimo y muchas cosas, porque acuérdese, es como un portal espiritual en la vida del hombre. ¡Wow! Dios mío. Entonces, ¿se puede escribir un diccionario de los sueños? Yo diría que no. ¿O un libro? Si la persona, a ver, es que depende de la interpretación, pero yo te digo algo. Yo sé que hay gente ahí que dice, no, si yo estoy haciendo libros, yo respeto que usted haga libros, que usted haga manuales de interpretación de sueños, eso es respetable, ¿cierto? Pero yo, hablo por mí, no podría describirte a ti un sueño diciéndote que, por ejemplo, que soñarse con un bebé es un matrimonio, es una nueva relación, porque resulta que tú te puedes soñar con un bebé y ese bebé para ti sea que el Señor va a abrir una obra, un campo blanco para ti. Pero para la pastora Pamela, que nos acompaña también esta tarde, puede ser que ese bebé signifique un emprendimiento que ella va a tener, ¿cierto? Sí. Para otra persona que esté acá y sueñe con un bebé, puede ser el Espíritu Santo que le esté acompañando aún en medio de la dificultad que esté pasando. Para otra persona que se sueñe con un bebé,
puede ser el nacimiento de a un nuevo tiempo, que, o sea, te estoy dando diferentes interpretaciones. Es decir, que un mismo sueño que se pueda hacer, diferentes personas pueden tener diferentes interpretaciones. Esa es la revelación del Espíritu Santo, que es que cuando es el sueño interpretado por Él, la interpretación es para ti. Okay. O sea, no te vamos a hablar a ti de algo que pasó con ella. Sí. No, la interpretación, tú dices, me soñé eso. Cuando tú estás contando el sueño, el mismo Espíritu Santo va dando la interpretación del sueño. Sí, porque se ha escuchado a través de los tiempos que soñar con bebé y que te entregan un bebé como te están entregando un ministerio. ¿Sabes? Y que no, pues es un ministerio que Dios te está entregando. O por ejemplo, un bebé que estaba en un agua limpia y que lo están limpiando, eso dice que Dios está limpiando tu ministerio y eso. Esa es una interpretación que se le puede dar. Eso, probablemente a un siervo de Dios, a alguien, pero ve tú y dile esa interpretación a alguien que ni siquiera es cristiano. Entonces lo que usted quiere ha dicho es que no es ético pues hacer un libro, un diccionario de que no, que esto significa aquello. Porque entonces las personas que leen ese libro, pues al leer ese libro, todos los sueños que ellos tengan y estén en ese libro, pues ellos van a entender que esa es la interpretación, cuando la interpretación que Dios le quiere dar es muy diferente, está muy divorciada de la realidad. Exacto, de eso que se está enlazando ahí a través del libro. Bien. Porque cuando hacemos una interpretación en un libro estaríamos como encasillando eso y diciendo que solo es esa la definición. O limitando a Dios. Exacto. Muy diciendo bueno. que solo es esa la interpretación cuando realmente es muy diferente. Entonces, por eso usted nunca se ha interesado en que escribir libros, hacer un diccionario. A mí me escriben, pastora, hágase un libro, hágase un taller, denos por favor una lista de lo que significa la mata de sábila, deme una lista. Sí, de lo que significa el girasol, deme una lista de lo que significa la luna. No podríamos decirlo, porque en la vida de cada persona es diferente. Wow. Cada interpretación es diferente y el mensaje de Dios es para esa persona que tuvo ese sueño. Entonces, ¿qué experiencia usted ha tenido a través de los tiempos que le hemos visto bien fluyendo lo que es la interpretación de los sueños, cómo la gente pues la busca, también cómo Dios ha puesto esa gracia en diferentes, por ejemplo en Colombia, esos lugares así, los senadores, gente que usted llega y como que las puertas se abren, esa gracia, ¿cómo se da eso? Bueno, eso ya, yo diría que son niveles proféticos donde el Señor, porque no es solamente la interpretación de un sueño, es palabras proféticas que Dios da y se cumplen. Entonces eso hace que alguien de esas autoridades así como tan altas digan, bueno, es bueno tener un profeta, es bueno tener una profeta y que lo busquen a uno, que lo hagan parte como de su grupo, es precisamente por eso, porque saben que hay alguien de Dios que puede dar una palabra, puede dar un mensaje, sí. Creo que eso es una de las cosas que a mí más me abrió puertas en ese sentido, fue eso, el mensaje profético de decirle a alguien, orar por alguien y el Señor decirle, bueno, va a suceder esto, y que pasara tal cual el Señor lo decía, porque la gloria y la honra es solo para Amén. Nuestro Padre Celestial, es el único digno de ser honrado y la gloria y la honra es solo para Él. Entonces Él es el que da el mensaje, pero Él es el mismo que hace que ese mensaje no caiga a tierra, sino que se cumpla. Amén. Wow, entonces esa era como realmente esa es la garantía del trabajo que se hace, es el respaldo de Dios. Y ya para ese respaldo lo que hay que hacer es cuidar esa matica que yo estoy diciendo, esa plantita que es el don, cuidar esa comunión. Entonces, con Dios. Pastora, para ir ya culminando, ¿cómo usted puede mantener lo que esos niveles proféticos, puede mantener lo que es esa atmósfera de que Dios le dé esas interpretaciones para muchas personas? Porque cada interpretación que Dios le da, ¿verdad? Para que le sea de bendición a otros. Amén. Porque Nabucodonosor no pudo interpretar su sueño. Muchísimos hombres de la Biblia, pues Dios tiene gente específica. Ahora, ¿cómo usted mantiene lo que es esa atmósfera y cómo usted cuida eso? Hay que cuidar los sentidos siempre, y escúcheme el que está ahí conectado,
pastor, evangelista, profeta, maestro. A todos Dios nos ha entregado dones, todos estamos Bien. llenos de dones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Porque dicen, no puedo fluir en el don, no puedo hacer esto, porque no los usas, los dones hay que usarlos. Es como que te entrego a ti un carrito, ¿cierto? Sí. Y si lo dejamos allá guardado, ¿qué pasa con el carrito? Pues no sabemos ni qué va a pasar con el carrito porque lo tenemos allá guardado. Sí. No tenemos la experiencia, pero si tomamos el carrito y empezamos a andar, vamos a conocer lo que pasa alrededor del Sí. lugar, a conocer la zona, a conocer cómo es el manejo del carro, cómo es que se maneja el carro, dónde hay que estacionarlo, cómo hay que darle reversa. Lo mismo son los dones. Dios te da los dones. Sí, pero si tú tienes, por ejemplo, eres evangelista, que tienes el don del convencimiento, tiene el evangelista, pero convence solo chicas y chicos, pero no convence a nadie, a las almas de Cristo, no predicas el evangelio, no usas ese don en servicio a Dios, pues no vas a poder descubrir que el evangelista, aparte de que tiene el don del convencimiento, ese mismo don de convencimiento va a llevar a que se despierten otro poco de dones que tiene más ahí, como sanidad, como liberación, como milagros, como prodigios, que también se despiertan en el evangelista. Pero el primero que lo lleva a despertar el reguero de dones que tiene es el del convencimiento, que es su don central. Wow. ¿Sí? Sí. De esa manera es el resto de los ministerios y de los dones. Pero ¿qué pasa? Te llaman, eres el evangelista, pero no cuidaste ese don ya, el primero que fue revelado, que es el del convencimiento. Sí. Entonces, como no trabajas ese don, no has cuidado esa presencia, no se pueden desbloquear. ¿Qué pasa? Las otras cosas Los que están otros ahí, sentidos. las otras dimensiones espirituales que Dios diseñó y te entregó, los otros tesoros celestiales que Dios diseñó para ti. Entonces, para mí, yo diría que la comunión con Dios no debe de ser solo la oración que hago por allá en la noche, por allá en la mañana, por allá cada 8 días. No, no es tanto eso. Hay gente que dice, no, es que yo estoy fuera de la comunión de Dios porque ellos califican que la comunión de Dios es sentarse y quedarse dormido mientras dicen que está orando. Ellos califican que esa es la comunión con Dios, pero no. La comunión con Dios está en mi manera de vivir, cómo vivo yo y cómo me guardo cada minuto del día, cómo me conecto con mi pensamiento, con Dios, con mi vivir, con mis obras. Si estoy lleno de Dios, van a haber una manifestación en las obras que hago de Dios, en lo que hablo de Dios, en lo que pienso de Dios, ¿cierto? Excelente. Pero si no es así, pues fácilmente estoy contaminando, me contamino también, la parte del don se va a quedar ahí bloqueada, no puedo avanzar y son personas que dicen, no puedo, estoy bloqueado. Pero acuérdate, la comunión con Dios no es solo arrodillarte y quedarte dormido, la comunión con Dios es constante, es todo el día, es vivir para Cristo. Gloria al Señor. Yo sé que tú estás demasiado poderoso, podemos seguir, pero el tiempo apremia, ¿verdad? Si usted quiere una Amén. segunda parte con relación a este tema muy interesante con la pastora Quiñones, pues usted va a dejar en los comentarios. Y no solamente eso, sino sé que se va a suscribir a otro canal y lo va a compartir con todo el mundo. Amén. Dejemos a la pastora para que sí deje su contacto, cómo la pueden contactar. Me pueden contactar como Pastora Quiñones en YouTube, en Instagram también, pero sin el palito de la ñ. Y en TikTok también estoy como Pastora Quiñones. Ahí puede suscribirse, darle a la campanita y suscribirse. Ahí tenemos contenido edificativo. Amén. Amén. Así que Dios te bendiga.